Buenos días, vamos a continuar con la serie Exégesis heterodoxa del Apocalipsis con Julio. Hola Julio. Hola José, ¿qué tal? Un saludo a todos tus espectadores. Antes de comenzar, les recuerdo a ustedes que YouTube promociona y difunde más los vídeos con mayor número de me gusta y comentarios. Dicho lo cual, vamos a tratar hoy sobre los capítulos 17, 18 y 19 y sobre la gran ramera. Bien, Julio, cuéntanos. Bueno, pues así es, continuando con nuestra revisión del Apocalipsis, pues lo dejamos en el 16, así que continuaremos con el 17. Y pues nada, en el capítulo 17 de Apocalipsis se nos habla empieza con la condenación de la gran ramera, que como ya expuse en anteriores vídeos, pues haciendo un análisis crítico de los diversos pasajes de Daniel, Isaías y por supuesto de Apocalipsis sobre quién es la gran ramera, pues se llega a la conclusión de que es la Iglesia Católica, como veremos ahora por alusiones en los textos. Y claro, también por extensión, todas las que se encuentran en mayor o menor medida bajo su paraguas ecuménico, porque precisamente una de las características de la Gran Ramera es que es la madre, ¿no? O la madame de todas las iglesias prostituidas, ¿no? Porque como vimos, una iglesia es una mujer o una mujer es una iglesia en un sentido tipológico, en un sentido figurativo, según la Biblia, porque, por ejemplo, pues la mujer, la esposa de Cristo es su iglesia y como vemos había digamos, pretendientas o doncellas que velaban fielmente y otras que no. Es decir, que hay iglesias que velan fielmente y otras que no. Y dentro de esas iglesias que no, hay una que es la mayor apóstata, la mayor adúltera, ¿no? Y por eso se le llama gran ramera, porque ramera que prostituye, que adultera y que fornica con otras religiones, con otras filosofías, con otras políticas diferentes u opuestas a las dadas por Dios, a las de la doctrina bíblica. Y entonces, pues bueno, se nos dice que de los 7 ángeles que derraman las plagas en el Apocalipsis 16, se acerca a Juan, uno de ellos, y le muestra como esa ramera, esa iglesia, que está sobre muchas aguas, es decir, como ya vimos, las aguas son muchos pueblos y además luego se expondrá, y que ha fornicado con los reyes de la tierra. Aquí fornicar, no, obviamente, es una fornicación institucional, ¿no? Porque de hecho fornicar viene de la palabra fornex, que son los arcos que había en los templos, es decir, quiere decir que se ha mezclado, eso especialmente en los templos paganos, quiere decir que esa iglesia se ha mezclado con las doctrinas o ideologías de los templos paganos y de sus reyes, ¿no? De los reinos paganos de la tierra, y que en consecuencia pues sus pueblos se han embriagado con el vino de su fornicación, porque precisamente el vino es una figura de la doctrina espiritual, ¿no? Así como el pan es un poco la palabra, ¿no? Que mantiene vivo el espíritu, el vino es como la esencia, ¿no? De esa palabra que es la doctrina, las cuales pues son adulteradas por esta gran ramera. Y entonces le muestra una visión donde una mujer, que como vimos es una iglesia, que monta una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que como vimos es concretamente la primera bestia, que es la de múltiples cabezas, como vamos a ver ahora, porque la segunda bestia, que era Estados Unidos, es la que daba apoyo a la primera, que es la que tiene, digamos, la que es montada por esa ramera. Dice que esta bestia tiene 10 cuernos, que son 10 reinos, y que corresponde a la cuarta bestia de Daniel, que también tenía estos 10 cuernos y que se identificaba con Roma, ya que estaba formada por 10 reinos, 7 de los cuales fueron depuestos cuando se levantó el pequeño cuerno papal, es decir, el pequeño reino de los estados pontificios o el Vaticano, cuyo rey, diferente a un rey, es, como dice aquí, ¿no? Dice que su rey es diferente al resto de los reyes porque, además de rey,
digamos, de figura política es un sumo sacerdote, ¿no? El Papa, como sucedía, de hecho, en Babilonia, y por eso es la gran ramera de Babilonia, porque de hecho hereda el título del sumo pontífice de Babilonia, que también pasó por Persia y por Grecia, que es el de Pontifex Maximus. Y bueno, dice, pero aún así continúa dándonos más detalles, como es que los colores, ¿no? Dice, por ejemplo, vamos a leerlo aquí en los textos. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, ¿no? En el 4 estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Es decir, ¿quién viste de púrpura y escarlata? Pues precisamente la curia de la Iglesia romana, obispos y cardenales visten respectivamente de púrpura y escarlata. Y es de sobra conocido, ¿no? La ostentosidad y pomposidad de la Iglesia Católica, de sus catedrales y demás ornamentaciones, que además de idólatras están repletas de oro, de piedras y de todo tipo de riquezas sustraídas a los pueblos o entregadas, casi un poco como por síndrome de Estocolmo. Dice, bueno, dice mercaderes, dice pues eso, sus inmundicias, que las inmundicias de la copa, a ver, la copa es donde se contiene el vino, ¿no? Que son las doctrinas espirituales, y precisamente dice que su copa está llena de fornicaciones y de abominaciones, pues como son todo el tema de los santos o del culto mariano o de el propio título del Papa, Pontifex Maximus o Vicario Filii Dei, es totalmente anticristiano, usurpa el lugar de Cristo, es justo anticristiano. Y además lo dice, ¿no? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Es decir, que ella es, como ella misma se identifica, la madre de todas las iglesias. Ella misma lo dice en sus estatutos. Ella es la madre de toda la iglesia, y ahora con el ecumenismo se atreve a decir que es la madre de todas las religiones, incluidas todas las religiones paganas, hinduismo, budismo, chamanismo, todo. Por lo tanto, si hay una iglesia a lo largo de la historia, por ejemplo, con lo de la profecía de los 1260 años que cumple desde el 538 hasta el 798, como actualmente, es decir, la iglesia más grande, poderosa, influyente y que se denomina a sí mismo la madre de todas las, pues creo que es inequívocamente la Iglesia Católica Romana, que esto no va contra sus feligreses, ¿no? O contra aquellos que se confiesan católicos, sino contra la institución, porque muchos de los que son católicos, por un lado, echan las muelas por cómo es y en qué se está convirtiendo su iglesia, y por otro lado, no, muchos sentidos no son conscientes de las abominaciones y fornicaciones de su iglesia, porque en gran medida tampoco estudian los textos, se fían de lo que les dicen sus párrocos, curas o autoridades eclesiásticas. Entonces, pues nada, esto añade que eso, que es la mayor de las iglesias adúlteras y que tiene el misterio escrito en la frente, como el misterio de la Trinidad. Precisamente el catolicismo se basa en 7 misterios o algo, 9 misterios mayores y otros menores. Mayores, el de la Trinidad, que como ya vimos no aparece en la Biblia, el rosario, que es un amuleto antibíblico, la Virgen, que obviamente ya hemos visto que es un culto idólatra y totalmente fuera de lugar, que usurpa el lugar de Cristo, y otros cuantos misterios, como ya digo. Así que en ese sentido creo que queda definido quién es, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, también en el 17 al final, en el versículo 15, dice que el ángel le dijo también que las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que a esto se refiere con las aguas. Y que por eso, por ejemplo, como vimos en los capítulos anteriores,
la primera bestia, que viene de la cuarta de Daniel, la primera de Apocalipsis, se levanta de las aguas, mientras que la segunda bestia de Apocalipsis, que era Estados Unidos, se levanta de la tierra. Y eso a su vez también, en cierto modo, guarda relación con el derecho, ¿no? Porque el derecho marítimo proviene de el catolicismo, mientras que la bestia, digamos, la segunda, ¿no? Estados Unidos y demás, proviene más de la ley common law, ¿no? Que es una ley de tierra. Igual también hay cierta relación esotérica, por así decir, en eso esotérica, no por parte de la Biblia, ¿no? Sino por parte de estas bestias, ¿no? Que una se ha erigido sobre un poder legislativo marítimo y la otra sobre un poder legislativo territorial. Y bueno, en cualquier caso dice que al final esta bestia, ¿no? Los 10 cuernos estos aborrecen a la ramera, es decir, que al final cuando suceden, porque claro, esto está a razón de las plagas, ¿no? De que cae la ramera, cae el sistema de la bestia. Entonces dice que esos 10 cuernos acaban aborreciendo a la ramera y la dejarán desolada y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Bueno, porque Dios ha puesto en sus corazones que en el fondo estén en contra, ¿no? Digamos que como que esas naciones han sido manipuladas y cuando ven el resultado, ¿no? Las plagas, los desastres y demás, se acaban volviendo contra ella y destruyéndola también, dado que ella los ha llevado a ellos y al mundo entero a la destrucción. Y que dice que además que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad que ha reinado sobre los reyes de la tierra ha sido Roma, ha sido el Vaticano concretamente, porque precisamente ese es el título del Papa, Vicario Filii Dei, con potestad para poner y deponer reyes y príncipes sobre la tierra, de ahí su triple corona, que es la triple corona espiritual, temporal y material, que la espiritual es la de soy el sumo sacerdote, la figura religiosa por encima de todas. La temporal es soy la figura política por encima de todas. Y la terrenal es que es la figura material, es decir, que también tiene derecho a ejercer el poder de la fuerza. Tengo entendido que la Iglesia Católica se creó en el año 325 en el Concilio de Nicea. ¿Es así? Ujú. Sí, bueno, se instituyó en el 313 cuando Constantino lo declaró por sus santas narices y luego sí, oficialmente fue en el Concilio de Nicea en el 325, pero en lo que es la Iglesia Católica, el obispo de Roma como sumo pontífice papal, pues eso ya fue en el 538. Todo esto ha habido una progresión, igual que en el tema de las doctrinas. El domingo, por ejemplo, no se guardaba inicialmente, se seguía guardando el sábado. Poco a poco se fue introduciendo el domingo junto con el sábado y llegado a cierto momento lo sustituyeron. La Virgen tampoco era, la Madre de Jesús tampoco era objetos. Todas esas doctrinas se han ido introduciendo a través de la patrística católica romana. ¿Y qué más elementos? Hay quien dice que la cruz no apareció hasta el siglo noveno, hasta el año 800. ¿Qué podrías decir acerca de eso? ¿Que la cruz no aparecía hasta el año? 800. Pues no, en realidad la cruz es un símbolo muy anterior. Lo que pasa es que hay quien dice que Jesús no fue crucificado en una cruz, sino en una estaca, ¿no? Porque, aunque los romanos sí practicaban la crucifixión, porque como digo, la crucifixión es un símbolo, no es un símbolo realmente cristiano, es un símbolo pagano de adoración solar. Siempre se ha utilizado como un símbolo de adoración solar anteriormente y los romanos ya lo utilizaban en sus escudos. Por eso, porque los romanos que profesaban el culto solar crucificaban en la cruz en honor, en una adoración a su dios Sol, ¿no? El Sol Invictus, de hecho. Entonces, pues se dice que como a veces no había suficiente abundancia de maderos, ¿no? Para formar cruces, pues a veces los crucificaban en una estaca.
La verdad que me parece una cuestión un poco irrelevante. El sentido, fuera una estaca o fuera una cruz, es el de la cruz porque los romanos crucificaban y se llamaba crucifixión porque se hacía en una cruz por este culto solar. Pero bíblicamente en realidad lo que importa es que se le crucificara o sacrificara en un madero porque es símbolo de maldición. Y en ese sentido es símbolo de maldición porque Jesús, que muere sin pecado alguno, asume nuestra maldición, la maldición de nuestro pecado, y por eso es crucificado en un madero. Entonces, bueno, que sea, ya te digo, que sea cruz o sea, pero vamos, el símbolo de la cruz es muy anterior y no es particularmente cristiano, sino más bien todo lo contrario. Vale, entonces tú consideras que la Gran Ramera nació en el año 313 o en el 325 o... Pues ¿Cuándo en crees? realidad, bueno, a ver, como iglesia sí, nace en cuanto es constituida, pero en ese sentido ya estaba su formación antes incluso del 313, porque Pablo mismo dice que ya estaba en acción en su época el ministerio de iniquidad o el misterio de iniquidad. Quiere decir que lo que forma a esta Iglesia católica, ¿no? Es digamos, eso, un ministerio que ya estaba en acción desde antes y que de hecho viene, pues, más bien de las corrientes alejandrinas, mezcladas con las doctrinas filosóficas grecorromanas y anteriores. Entonces, hombre, como iglesia instituida, no. De hecho, ni siquiera se instituye como iglesia en el 313. Ya te digo, después, como tú dices, en el 325. Así que más o menos como iglesia es hecha en esas fechas. ¿Y qué opinión tienes sobre la Iglesia Ortodoxa, que se separa de la occidental en el año 1054, si no recuerdo mal? Ujú. Pues hombre, en principio su separación es correcta, porque como describe la Biblia, pues cada iglesia es un tanto independiente, ¿no? Es decir, lo que son las iglesias, pues Esmirna, Tiatira, la Odisea, son la iglesia de cada región, ninguna es más que otra, son independientes y son a su vez hermanas y se basan en lo mismo. En la medida en que una, como es la católica, se sale de la doctrina bíblica, y encima pretende imponer sus normas antibíblicas a todo el mundo, pues lógicamente entiendo que haya quien pretenda no ser sometido tanto por dignidad propia como por integridad con los textos. Luego otra cosa es que esta iglesia también sea íntegra y honesta con los textos, que no lo es tampoco en gran medida. No tanto como la Iglesia Católica, pero bueno, guardan igualmente el domingo, por ejemplo, creen igualmente en la Trinidad o en cosas que no son. También tienen su iconografía y esas cosas. Entonces, bueno, digamos que mantiene más una doctrina, en mi parecer, vamos, bíblicamente, mantienen una doctrina más pura, pero poco, un poco más. Básicamente, yo entiendo que ahí hubo una división más política que espiritual, aunque en parte pues también espiritual. Vale, pues volvamos a lo que tú consideras la Gran Ramera. Ujú. Bueno, pues seguimos con el capítulo 18, en el cual pues nos amplía realmente la descripción de los acontecimientos de la caída de la Neobabilonia, porque claro, aunque lo llame Babilonia, esto está escrito después, miles, cientos de años después de que Babilonia haya caído, es decir, no se refiere a Babilonia, sino al sistema geopolítico que regiría en el mundo en los tiempos finales, que sería similar a Babilonia, puesto que es ecuménico, es decir, sincrético, como era Babilonia, entre otras muchas cuestiones. Aunque, como describe la bestia de Apocalipsis, la primera es una amalgama de las cuatro anteriores. Y bueno, dice que en los tiempos finales vuelve a darnos el mensaje, de hecho, de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que Babilonia ha caído y que salgamos de ella para que no seamos condenados junto a ella por todos sus pecados. Dice, porque así como se ha engrandecido a lo largo de los siglos,
así será derribada y destruida en un momento con las plagas postreras que comentamos en el vídeo anterior. Por lo tanto, pues básicamente esto es lo que dice. Podemos leer algún texto donde dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. De hecho, estas cosas me recuerdan un poco también al propio pueblo, ¿no? Más allá de sus élites, que también, ¿no? Actúan como si nada de esto fuera a pasar, creyendo que nada de esto va a pasar y que incluso con las jugarretas que están haciendo, ¿no? Sanitarias, climáticas y demás, pues todo pasará, ¿no? Al final, incluso todo será para mejor. Y en cierto modo sí, pero en un sentido bíblico, lo cual pasa por su completa destrucción, lo cual no creo que sea su idea de que irá mejor, pero así es como está. Y bueno, pues vuelve a reincidir en que los reyes de la tierra han fornicado con ella y que han vivido en deleites. Es decir, de hecho vemos como, pues como el Papa se reúne con nuestros guardianes, ¿no? Los Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, los grandes financieros, por un lado, se reúne con toda la élite política, ¿no? Bueno, toda la élite política de la Unión Europea, todos los presidentes de la Unión Europea o de Estados Unidos, incluso también de Rusia y casi de China están en ello también. Entonces, pues está claro que es la figura, ¿no? Dice que los mercaderes también, claro, se han enriquecido, es decir, los grandes financieros, ya lo sabemos, BlackRock o Bill Gates o Elon Musk. Si se mira un poco, pues podemos ver realmente quién está detrás y cómo es que hacen esas inmensas fortunas en tiempos récord. Y dice que se han enriquecido a toda costa y se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y dice: ay, ay, la gran ciudad que está vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y piedras preciosas. Es decir, que todo está en este sentido girando en torno a la misma institución eclesiástica religiosa. Dice que en el último párrafo, ¿no? que un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto corresponde también con la plaga, ¿no? del gran terremoto que destruye la gran ciudad. Bueno, y si la voz de arpistas y músicos y trompetas no se en más, y la luz de la lámpara, porque los mercaderes. Y otro dato importante, ¿no? Y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es decir, como cita también, que no lo he comentado antes, en el 17. Y también esta iglesia es la que precisamente ha asesinado, ¿no? a multitud de mártires y santos, por así decir, de buenos cristianos, ¿no? Como ha pasado con los valdenses, los albigenses, los arrianos, los hugonotes y muchos protestantes también, ¿no? Sabemos, y otra gente que tampoco era mala, aunque no fuera particularmente cristiana, pero que la Inquisición ha quitado de en medio por multitud de cuestiones. La Iglesia, a través de los poderes civiles, porque en general la Iglesia no se dedicaba a matar ella misma, salvo a través de sus órdenes de caballería, sino que delegaba en el poder temporal, en el poder político, reyes, nobles y demás, la ejecución de las condenas. Y bueno, pues así es como acaba un poco el capítulo 18. Bien, tú creo que sostienes la teoría de que por encima de la mafia de la usura sionista Mm. gobierna la nobleza negra veneciana, que eran los antiguos patricios romanos que cuando vieron que su imperio se venía abajo, allá por el año 500, se refugiaron en la jerarquía eclesiástica. ¿Es así más o menos? Bueno, más o menos, yo matizaría algunas cosas. Efectivamente, yo sostengo que
que los judíos, esos que llaman judíos, ni siquiera son judíos, sino que son descendientes de los házaros askenazis. No son para nada. Los judíos, como raza, se supone que son hebreos. Y el 96% de los judíos no son hebreos, sino que son askenazis de descendencia centroeuropea. Y que precisamente estos judíos o falsos judíos que están en el poder son lo que ya en el medievo eran los judíos de la corte, es decir, los judíos que servían a la nobleza y al papado porque para que ellos no se ensuciaran las manos con temas bancarios, de usura y otra serie de cuestiones. Entonces, pues exactamente igual hacen ahora, que usan a estos falsos judíos que además son házaros, ¿no? Resulta que los házaros fue un imperio casi tan poderoso como el Imperio Romano, incluso puede que más en algún momento, pero que era su mejor socio comercial en relación con Oriente, porque estaba justo en medio. Entonces, pues son sus socios tradicionales, no judíos. Los házaros se convirtieron al judaísmo por un trato que hicieron con el papado y con el califato, con la Iglesia Católica y con el Islam, para así, digamos, copar entre todos la doctrina o sí, la doctrina bíblica, por así decir. Y por otro lado, esto a su vez les sirve como cortina de humo también para la reconquista de Jerusalén, que siempre pretendieron la Iglesia Católica a través de los templarios y otros, y que pues lo tienen hecho a través del sionismo, que son precisamente un movimiento político al que se opone a los principios religiosos del judaísmo y que está centrado en el establecimiento de un falso Estado de Israel, porque no es un auténtico, pero un Estado de Israel. Y como dicen muchos buenos, el sionismo en sí proviene de los templarios, que son los primeros sionistas, los primeros que fueron a reconquistar Tierra Santa. Y luego, por otro lado, el tema de la nobleza negra, yo no diría que es veneciana, es papal. La nobleza negra son las familias papales que dejaban de ser papales en un momento u otro y que a su vez provienen efectivamente de los patricios romanos, es decir, que los que controlaban el imperio, controlaron la iglesia y que a su vez también, pues gran parte de ellos o un núcleo muy importante se estableció en Venecia. Y entonces, pues hay como en ese sentido como una puja, ¿no? Dentro de la nobleza negra y una nobleza negra más tradicional y otra más progresista, por así decir. Y la veneciana es más progresista, más dada al mercado, mientras que la romana es más dada al control político. Pero vamos, son como uña y carne, aunque se peleen entre ellos, es decir, es como la mafia, ¿no? Que ahí pues está la Cosa Nostra o la Drangheta y se pelearán por el dominio del mundo, pero entre ellos, pero para afuera hacen lo mismo, forman parte del mismo sindicato del crimen. Y dices que en esa nobleza negra no solamente estaba compuesta por patricios romanos, sino también por oligarcas venidos a Roma o llegados a Roma desde Babilonia y Egipto. Creo que me contaste una vez. Sí, claro, hay familias, por ejemplo los Orsini, ¿no? A ver, son familias imperiales y son familias papales, pero a su vez provienen de otros imperios como el persa, de otros imperios que eran bestias como el persa, el babilonio, ¿no? La dinastía ptolomaica, que viene de Egipto pasando por Grecia y así, es decir, son familias antiquísimas. Entiendo que ellos corrompieron el cristianismo y fundaron la Iglesia Católica para mantener su poder. Claro, ellos vieron que el cristianismo iba ganando adeptos, que iba ganando popularidad en todo el mundo, lógicamente porque el cristianismo les concedía una dignidad, unos derechos humanos y una esperanza espiritual que no les daba de ninguno, además de tener una base real como no tenían ninguna de las religiones paganas. Y claro, eso hacía que cada vez ganara más adeptos, con lo cual esto ponía en riesgo el estatus y el orden político religioso existente en el imperio pagano.
Así que el imperio, viendo, primero se dedicó a perseguirlo, viendo lo que la sangre de los cristianos aún aumentaba más su número, pues decidieron, digamos, infiltrarlo. Es lo que comentamos sobre el caballo negro, ¿no? Que es que se infiltra y empieza a hacer lo que decimos, ¿no? A adulterar, a pervertir toda la doctrina de manera que se oscurece, ¿no? La luz del evangelio se oscurece y la gente queda ciega y manipulable. Bueno, y por lo que me has contado, a lo largo de todos estos años han llegado a un punto en el que parece ser que se quieren quitar la careta de bondad cristiana para volver a recuperar su antigua forma pagana o algo parecido. Claro, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Lo vemos al Papa como habla del fracaso de Cristo, o que la Biblia se ha quedado obsoleta, o ahora como la inteligencia artificial y el chat GPT reescriben la Biblia, ¿no? Para amoldarla a las nuevas dogmas de la Agenda 2030 o del nuevo orden mundial. Y cómo, por ejemplo, el Papa dice que no hay que hacer proselitismo, ¿no? Que hay que perseguir a los fundamentalistas, llamando fundamentalistas a todo aquel que simplemente se acoge a los principios establecidos en la palabra, ¿no? No es que quiera ser un extremista, no, simplemente pues entiende que si la homosexualidad es condenable, no es encomiable, que si matar está mal y que si pone sábado es sábado, no domingo. No hay que obligar, no es pretender como hace de hecho él, obligar a nadie a hacer nada, pero él precisamente desde la tolerancia pretende ser el que obliga a los demás a adoptar su tolerancia. Estás obligado a ser tan tolerante como yo. Si no eres tan tolerante como yo, fuera, no eres admisible. Y cuando eso, obviamente, es la máxima hipocresía. Según las teorías de la conspiración de tipo católico, los que mandan actualmente son pues los sionistas, Rothschild, Rockefeller, que conquistaron el Vaticano en el Concilio Vaticano II de 1963 por medio de la masonería y el comunismo. Y a partir de ahí es cuando, según las teorías de la conspiración católicas, viene la perversión y degradación de la Iglesia Católica. Pero A mí, según tu teoría, y la de Jorge Guerra, por ejemplo, que es una teoría de la conspiración más de tipo protestante, estos patricios romanos pues se dividieron en dos, los viejos y los nuevos. Los viejos se quedaron en Roma y los nuevos se trasladaron a los Países Bajos y luego a Londres, a la City de Londres. Y desde allí, utilizando la masonería y el comunismo, conquistaron otra vez el Vaticano en 1963, en el Concilio Vaticano II. ¿Es así? ¿Podrías apuntar algo más? bueno, es que ahí hay un poco mezcla de las dos. Por un lado, yo diría que Jorge Guerra no es muy protestante, más bien yo sigo una línea más protestante, pero el tema de que los Vieci y los Giovanni es un tanto secundario. Pero con respecto al tema de los sionistas, la cuestión es que a mí me da mucha risa, ¿no? Pensar que resulta que la gente que ha dominado imperios durante siglos, por no decir milenios, de repente llegan unos de sus vasallos, los más tirados, los que más han pisoteado, y se hacen con su poder. Les quitan su dinero y sus instituciones. ¿O es que resulta que, como te comentaba antes, después de vapulearlos y de tenerlos ya con el síndrome de Estocolmo, les hacen sus judíos de corte para que les sirvan? Y ahora están haciendo exactamente lo mismo, hacer de testaferros, de banqueros, lo mismo que entonces. ¿Y quién mandaba sobre esos banqueros? Pues el noble, el papa. Se conocían a los banqueros del Vaticano, que es lo que es. De hecho, están nombrados por ellos. Los Rothschild, sí, los Rothschild son los guardianes del tesoro papal, nombrados por ellos. No es como, venga, yo me nombro porque si él fuera el jefe se pondría como el jefe, ¿no? Digo yo. Pero no, es un encargado y de hecho hay escritos y documentación incluso de los propios Rothschild reconociendo que ellos no son los que mandan, que ellos tienen que seguir las órdenes de las órdenes a las que pertenecen, de las cuales ellos son miembros, no dirigentes. Ellos están ahí para dar eso, para que la gente crea estas cosas.
para hacer servir de cortina de humo. Ya te digo, ni siquiera son judíos. Y mucho menos son los jefes, son los encargados. Los jefes son estas familias que llevan teniendo el poder desde milenios, no se la van a quitar unos miserables advenedizos a quienes han puesto ahí ellos mismos. Es que es de risa. Esto es como si el adiestrador de perros de repente dices, no, el adiestrador de perros no es el que manda, en realidad hay un perro que manda sobre él. Y el perro está controlándole para que controle al resto de los perros. Pero bueno, ¿qué película te has montado? O sea, ¿de verdad? Pero bueno, las creencias son libres, ¿no? Como todo. Vale, pues volviendo otra vez al Apocalipsis y habiendo precisado más por qué Julio piensa que la Iglesia Católica es la gran ramera, continuemos. Pues bueno, vamos a seguir con el capítulo 19, donde nos habla de cómo una vez estas cosas suceden y Dios ha vencido a través de Cristo, una gran multitud, que básicamente es todo el cielo, vitorean de júbilo a Cristo por haber vencido a la ramera y haber vengado con justicia a aquellos que han sido muertos por ella, ¿no? Los mártires y los santos mencionados. Y en este pasaje también se menciona cómo los 24 ancianos dan gloria a Dios por todos sus juicios. Y todos los ángeles y salvos dan gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero, que es como se llama el encuentro que acontecerá entre Cristo y los ángeles con los salvos de todos los tiempos, tanto los muertos resucitados como los que sobrevivan a la gran tribulación y a estos tiempos finales. Y en ese sentido, las bodas del Cordero, bueno, esto lo estaba mirando el otro día, se entiende que Cristo probablemente venga en el periodo de Sukkot, que es ahora, justamente en estos días estamos en Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos, que es también cuando nació Jesús. Entonces, porque precisamente Sukkot, una de las celebraciones de la más importante, por así decir, es una cena. Entonces hace alusión a que posiblemente la venida sea en estas fechas, el año que corresponda. Bueno, y aquí se da un pasaje donde el ángel le manda a escribir un mensaje, ¿no? Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y Juan cometió el error de postrarse a sus pies para adorarlo como si fuera Dios. Y de nuevo el ángel, como en otros pasajes, pues le retiene de hacerlo y le explica que no debía hacer algo así, ya que solo se debe adorar a Dios. Es decir, ni santos, ni vírgenes, si ni siquiera un ángel, que es un ser, digamos, puro y santo, ¿no? No como los apóstoles se reconocen que pecaron, aunque vayan a ser santificados y demás. Pero un ángel, los ángeles de Dios nunca han pecado, ¿no? Si ni siquiera a un ángel de Dios se le puede adorar ni rendir culto, cuanto menos, ya te digo, ni siquiera a los apóstoles, cuanto menos a la madre de Jesús, que no está tampoco al nivel de los apóstoles, ni a ninguno de los demás supuestos santos que nombran los hombres. Entonces dice que, bueno, lo siguiente que ve es Juan es a Cristo mismo descendiendo del cielo en un caballo blanco, lo cual es síntoma de batalla, como vimos en los jinetes, ¿no? Los caballos eran síntoma de batalla, de confrontación, y al ser blanco de batalla justa, ¿no? Y con sus ojos como llama de fuego, lo cual se conecta con el hecho de que destruirá el mundo con fuego y sus ropas teñidas de sangre, que en ese momento, más que la sangre de sus enemigos, pues entiendo que es la sangre de aquellos a quienes defiende y quienes han sido muertos en su nombre por la gran ramera, por la bestia y demás oponentes de Dios. Y aquí nos vuelve a dejar claro que Yeshua es el Hijo de Dios, es el verbo de Dios Padre. Es decir, el creador junto al Padre que existía desde antes de la creación, ya que en el principio fue el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Es decir, que la naturaleza, el Padre y el Hijo son dos personas diferentes,
pero con la misma naturaleza. Es decir, igual que tú y yo somos dos personas diferentes, pero de la misma naturaleza humana, el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, pero con la misma naturaleza divina. Y no se cita aquí al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es una persona, es el Espíritu del Padre y el Hijo. Es como si tú y yo tuviésemos exactamente el mismo propósito, la misma voluntad, la misma intención, el mismo deseo. Nuestro espíritu sería el mismo. Y dado que es el Espíritu de Dios, que es perfecto, puro y santo, es el Espíritu Santo de Dios Padre y de Dios Hijo. Sí, y bueno, en cualquier caso se nos dice que a Cristo le acompañan los ejércitos celestiales vestidos de lino blanco finísimo. Y apuntar que las vestiduras, como creo que ya comentamos en alguna otra ocasión, pues representan el carácter de la persona. Y el blanco, lógicamente, pues representa la pureza o santidad de carácter. Es decir, como los salvos serán las personas que hayan purificado su carácter y vuelto su carácter a semejanza del de Cristo. ¿Cómo? Empezando por cumplir los mandamientos, porque si le amamos y le reconocemos, ¿no? Tendremos que guardar sus mandamientos, que son los mandamientos de su Padre, porque Él no ha venido a abrogar, sino a cumplir. Y bueno, dice que de su boca sale una espada aguda, lo cual, como sabemos, pues es una espada es también la palabra espiritual, con la que juzgará a las naciones, con rigor, según dice aquí, ya que su tiempo de gracia ha acabado. Y entonces básicamente las destruirá, porque Él es el encargado de vengar a Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que es, como se expone en estos mismos versículos donde se nos dice que Él lleva escrito que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, entonces esto es del capítulo 19, me dices. Sí, eso es. Que habla ya de Jesús volviendo a la tierra sobre un caballo blanco de batalla, seguido de los ejércitos para luchar contra el anticristo. Ujú. Vale. ¿Y qué más Para dice? luchar, pero claro, no es una lucha como que se van a tener que poner a pelear, no directamente, es la destrucción. Porque como dice en otros pasajes que veremos, Cristo los destruirá con el resplandor de su venida. Y es que sucede lo siguiente, igual que pasaba, a ver, si mirabas si alguien tiene el pecado en el cuerpo, un cuerpo de pecado, si no está purificado, si no es santo, y ve a Dios y su luz le quema, le quema, le destruye, le consume, porque delante de Dios no puede existir el pecado. De hecho, por eso Dios quiere que dejemos de pecar y que nos limpiemos del pecado, porque si no, Él va a venir sí o sí y todo el que esté en pecado va a morir sí o sí. Entonces, lo que pasa no es que tenga que luchar y darles con ninguna espada, sino que simplemente su palabra no puede decir, como cuando fue crucificado, ¿no? Hecho ejecutado está. Y entonces en ese momento aparece con el resplandor de su venida y destruye a todo el que no haya sido purificado, a todo el que no esté alineado espiritualmente con él. Y en ese sentido, pues destruirá al mundo. Porque claro, todo este mundo, salvo el que se purifique y santifique en su nombre, pues está, digamos, lleno de pecado. Vale, pero lo destruirá no que vaya a fragmentar el planeta bola o el planeta plano, sino que No, va a destruir la faz de la Tierra. ¿Cómo va a ser esa destrucción? claro, la faz todo va a arder, todo se va a consumir en cenizas. La tierra será hecha cenizas, eso lo veremos en el, no sé si aquí creo que no, lo veremos en el siguiente vídeo que hagamos, con los siguientes capítulos que ya concluiremos, ahí veremos cómo lo destruye todo. De hecho, creo que también lo hemos visto en algún capítulo anterior. Lo va a consumir todo con fuego como en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo está Sodoma y Gomorra? Absolutamente calcinada, convertida en polvo. Vale. ¿Y podrías hablarnos un poco más de las bodas del Cordero? Pues es la celebración que se hará cuando Cristo vuelva. Los que sean salvos, ya sean los muertos o los vivos, serán ascendidos, ¿no? Como dice aquí, al cielo junto con Cristo y a la Jerusalén celestial, que es la ciudad que acompañará a estos ejércitos
y donde residirán los salvos por 1000 años, no en este mundo que quedará destruido, ¿no? Reducido a cenizas durante 1000 años en reposo, en Sabbat, ¿no? Como si lo dejaran a Dios en barbecho. Quema la tierra, quema los rastrojos, quema la basura y lo deja un año que para nosotros es un milenio, ¿no? De reposo, un milenio sabático, porque de hecho es lo que le debemos, porque si cada 7 años habría que descansar, dejar un año de reposo a la tierra y a los animales y tal, y no lo hemos hecho nunca durante 6000 años, pues le debemos esos 1000 años también a la tierra, así que esa deuda también va a ser saldada. Y entonces, pues lo primero que harán los salvos será celebrar, ¿no? Que han sido salvos y que el mal ha sido destruido y demás, con parte, digamos, el evento culmen de la fiesta de tabernáculos, que es la cena de las bodas del Cordero, que será, pues eso, una cena en la que todos los salvos, junto con Dios y las huestes angélicas, comerán juntos y celebrarán juntos por primera vez y para toda la eternidad. ¿Pero los salvos son salvos en cuerpo y alma o solo en alma? No, no, en cuerpo y alma. Pero sus cuerpos son transformados, es decir, nosotros ahora tenemos un cuerpo mortal, una carne de pecado, por así decir, que tampoco que no es el que tenía Adán y Eva, es decir, cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, ¿no? Comiendo el fruto prohibido, ellos pierden la gracia, pierden esa estatus también físico de inmortalidad. Entonces, estos son cuerpos mortales, los cuerpos que lo dice, ¿no? Lo veremos, que serán transformados en un instante, igual como los muertos en Cristo resucitan ya con el cuerpo perfecto, con el cuerpo celestial, porque de hecho en el cielo no se puede vivir con nuestros cuerpos tampoco, pero sí con cuerpos. Todos los ángeles tienen cuerpos, Dios tiene cuerpo, ¿sabes? Entonces, pero es un cuerpo de otra materia, es Ya. un cuerpo que no muere, ni enferma, ni tiene unas capacidades que no tenemos nosotros. Un cuerpo solo un poco inferior al cuerpo de los ángeles. Vale, ¿y cómo siguen estos 3 capítulos? Y prácticamente dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales para engañar a la gente y que recibieron la marca y para adorar a su imagen y que estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y aquí sí querría diferenciar. Este no es el lago de fuego y cristal. Este es el lago de fuego y azufre. Es que, como la tierra, al igual que Sodoma y Gomorra fue quemada con fuego y azufre, será destruida con fuego y azufre, entiendo que se formarán lagos de fuego y azufre, ¿no? Entonces, el falso profeta, ¿no? El Papa, el anticristo, y la y qué más dice, y la bestia, ¿no? Son lanzadas a ese lago de fuego y azufre. Pero luego, como veremos, son resucitadas en el tercer milenio para el juicio final. Y ahí es el lago de fuego y cristal donde es la muerte segunda. Entonces dice, y los demás dice que fueron muertos a espada, salía de la boca, que montaba del caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, los demás dice que más bien entiendo como que fueron por la espada que salía de boca, pues por como dicen los textos en otros pasajes, por la luz de su venida. Estos los dirigentes son arrojados al lago de fuego y los que no son salvos, pero no son los dirigentes, pero que les han seguido, ¿no? Pues son consumidos igualmente también. Todo el que queda en la tierra, todo es consumido, excepto Satanás y sus ángeles caídos, que son los únicos que se quedan aquí durante un milenio. Pero imagino que bastante asqueados, ¿no? Sin poder hacer nada, ni controlar ni manipular a nadie. A la espera del juicio, de la tercera venida. Vale, ¿algo más del capítulo? No, no, ya está. El capítulo justo acaba aquí. Dice que eso, que las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, que los que no son salvos quedan destruidos y como despojos.
Vale, ¿y qué impresión te merecen a ti estos 3 capítulos? Pues hombre, yo creo que son 3 capítulos bastante esclarecedores de lo que es importante para Dios, ¿no? Que es reconocer su palabra y su doctrina, es decir, lo que él dice y no ser engañado por las falsas doctrinas y religiones de los hombres. Y su afán, su sumo interés porque reconozcamos cuáles son esos engaños y no seamos engañados para salvarnos, porque bueno, como dicen otros pasajes, Dios lo que desea es que no seamos engañados y que seamos salvos. Entonces, pues me parecen pasajes de lo más esclarecedores. Por Muchísimas un lado gracias. crudos, pero estimulantes, ¿no? A tomar conciencia y posición respecto a la situación. Pues muchísimas gracias, Julio, y ya continuaremos con los próximos capítulos dentro de poco. Sí, el próximo ya será en principio el último vídeo sobre el Apocalipsis. Muy bien, pues hasta entonces. Hasta entonces, un saludo a todos. Adiós.